tema. Le agradezco mucho a Juan Ibarrola, experto en seguridad y Fuerzas Armadas. Me da la oportunidad en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Juan. Gracias, Michelle. Muy buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Y bueno, la principal pregunta que nos surge luego de esta investigación, porque a muchos nos consta luego de que los aseguramientos han mostrado también cómo pues estas Barrett o estas calibre 50 están en manos del crimen organizado, es sobre todo de dónde salen. ¿De Lake City directamente hacia México o posiblemente desde el ejército hacia nuestro país? No, hay que entender un poco lo que es el mercado de las municiones, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Producción de municiones, donde la principal planta productora para las Fuerzas Armadas Americanas justamente está en Salt Lake City. Son contratos multianuales que ganan diferentes empresas, evidentemente americanas, que durante por lo menos un tiempo de 3, 4 años tienen un contrato con el cual garantizan que las Fuerzas Armadas Americanas van a tener un abasto de municiones. De ahí que también hay excedentes que se producen y que los contratos o este contrato que le puedan dar a la empresa ganadora le permite vender excedentes ya sea al público o bien exportarlos, evidentemente con controles de usuario de destino final, certificados de usuario de destino final es como se le llama. Sí. Pero la realidad, y creo que esto es importante decirlo, es que en Estados Unidos hay una gran cantidad de empresas que producen calibre 12.9 o calibre 50, como se conoce, o como es más famoso este calibre de esta munición, que evidentemente es para ametralladoras de grado militar o que son utilizadas por las Fuerzas Armadas Americanas y en algunos casos por fuerzas del orden. Pero va a ser muy difícil poder comprobarlo, es decir, la producción que tiene Salt Lake City está muy controlada. Evidentemente sí puede haber una gran cantidad de gente que pueda comprar este tipo de municiones. En supermercados se venden, en muchas armerías. Recordemos que Estados Unidos tiene una flexibilidad muy grande en ese sentido, es decir, la venta de armas y la venta de municiones. Sí. Pero aquí lo interesante pues, es de que Estados Unidos tiene que hacer una investigación mucho más profunda Sí. de lo que es esa venta de municiones, esa venta de armas, que ya lo han dicho muchas veces, que lo están regulando y que lo van a ver. Sin embargo, hay que recordar, Michelle, a los amigos del auditorio, que en Estados Unidos existe una Asociación Nacional del Rifle, Así la es. NRA, por sus siglas en inglés, que bueno, pues de entrada financiaron la campaña de Donald Trump. Es una organización muy poderosa, económicamente muy poderosa, socialmente muy poderosa, porque también hay que entender que en Estados Unidos la cultura del uso de las armas es por mucho mayor a la de la gran mayoría de los países del mundo. Y esto justamente genera esa flexibilidad, es Sí. decir, les permiten tener armas, les permiten tener municiones para su defensa, y esto es algo que ha existido desde hace, pues, yo creo que muchísimos Así años, es. por lo menos un siglo, de que funciona así. El punto es que la investigación de Estados Unidos, que evidentemente creo que el gobierno de México hace bien en llamar la atención de esto, es cuáles son esas rutas comerciales por las Sí. cuales llegan este tipo de municiones, este tipo de armas. Es decir, la munición no sirve si no es Así es. utilizada por un arma, y por tanto esta investigación tiene que ser más profunda. No necesariamente las empresas que sí hay, que producen sobre todo calibre 50, también producen o ensamblan esta munición o este cartucho. Por eso creo que es muy importante que una investigación vaya en función de esa ruta comercial. Así es. O sea, ellos saben en dónde se producen. Te repito, insisto, hay muchas empresas que lo ensamblan, compran los componentes que Sí. se venden por internet para comprarlos, o también se venden de manera legal, porque recordemos que estas fábricas o estas ensambladoras o estas productoras de cartuchos pues tienen los permisos para hacerlo porque los venden. Así es. Eh, Aquí por eso es muy importante cuál es esa ruta comercial, quién permite que salgan de Estados Así Unidos. es, Juan. También creo que es importante que México también sepa quién permite que entren a México Sí, estas armas y y eso me lleva, municiones. y qué bueno que mencionas cómo de entrada cuestionar cómo es la ruta de venta, de comercialización. Es más abierta de lo que imaginamos entonces. Es decir, no es tan restringida. Y eso obviamente abre el abanico de posibilidades de la forma en la que entra a nuestro país. Es decir, si no se refuerzan bien las fronteras, aunque he notado en los últimos meses, sobre todo ante la llegada de Trump y las estrategias compartidas, Juan,
que hay un reforzamiento de la frontera hasta revisando quién ingresa a nuestro país desde Estados Unidos. Ha habido aseguramientos importantes de municiones. Es que hasta por ese lado pudieron entrar también muchas municiones y este tipo de armas a nuestro país, además de las zonas desérticas, ¿no?, que hay a lo largo de la frontera. Hay todo un gran mercado de contrabando de armas, es muy buen negocio, es decir, quien las vende en Estados Unidos les genera una ganancia que evidentemente, insisto, el arma tiene que ir acompañada de una munición Claro. para que pueda funcionar. Entonces, coloquialmente se diría que es junto con pegado, viene Sí. el arma con la munición en estas rutas que se tienen, que sobre todo son las mismas rutas que tiene el narcotráfico, Sí, son las mismas rutas que tiene el paso de migrantes, que así es. evidentemente se ha disminuido mucho, pero son rutas que existen. Por eso es muy interesante, en el momento en que una armería venda armas, en el momento en que una armería venda municiones, ¿por qué no se vuelve más, con un mayor control en esta venta? Ujú. Porque en muchas ocasiones llegan hasta por paquetería, es decir, en Estados Unidos la gente o los jóvenes no pueden comprar alcohol, pero sí pueden comprar armas y sí pueden comprar municiones. Insisto mucho por esta cultura del uso de las armas que se tiene por allá, Así es. pero muy importante, no solamente queda en una empresa como Salt Lake City, porque yo creo que de las empresas que existen en Estados Unidos, productoras de municiones, son las que mayor control tienen. De ahí que existan una gran cantidad de gente que puedan comercializarlas compradas en Salt Lake City. Sí, el caso es el mismo en México, en algunas policías municipales, en algunas policías estatales, Sí, las municiones se las venden a la delincuencia. Entonces, sí estamos hablando de actos de abuso y de corrupción terribles de ambos de ambos lados. Esto lados. Así, no tiene nada más así es, Juan. que recaer en México, Y pero sí es una situación muy grave porque finalmente eso es como generan la violencia así es. los grupos criminales en México. Y voy a retomar un poco antes de cerrar y agradecerte, Juan Ibarrola, esta charla. Ya mencionaba, si son estas compañías, justamente las fábricas, las que apoyaron a Donald Trump, ni esperemos tampoco una investigación tan exhaustiva luego de este reportaje. Juan Ibarrola, gracias por esta charla. Al contrario, Michelle, muy buenas noches para ti y para todo el auditorio. Muy buenas Gracias. noches, pues, ¿qué tal esta información que nos proporciona? Es tiempo de ir a una pausa, auditorio.